normal, o sea, todas las células de nuestro cuerpo que son eucariotas, lo mismo tienen lo que es los antimicóticos, motivo por el cual la mayoría tiene efectos tóxicos en el cuerpo, ¿ya? A diferencia de los medicamentos antiparasitarios o antiprotozoarios que intentábamos actuar en ciertos segmentos que solo son propios de parásitos, o en los antibacterianos que intentábamos actuar en elementos que son solo propios de la bacteria, aquí en este caso la célula del hongo se parece a la del ser humano. Por tal motivo, su tratamiento, los tratamientos que hacemos son un poco tóxicos, ¿listo? Entonces hay que entenderlo bien, ¿ya? Los mecanismos de acción de los distintos medicamentos se actúan en distintos lugares, ¿ya? Unos van a ser a través de la síntesis del ergosterol, que son unos lípidos especiales que se encuentran hasta en el hongo, que también vamos a encontrar en las células humanas, por si acaso, y vamos a tener a los principales representantes como el fluconazol, itraconazol, voriconazol, la naftalina y la terbinafina, ¿listo? Hay algunos que van a actuar a nivel de los microtúbulos, ¿listo? Mayormente está representado con la grisofulvina, y otros van a actuar a nivel de la pared celular, cuyo representante tenemos a la anfotersina B, ¿listo? Y otros que van a actuar a nivel del RNA propio del hongo, que son los oxarboles, y por último, otros que van a inhibir la síntesis, no actúan a nivel de la pared, de la función de la membrana, actúan a nivel de la síntesis de la pared celular, cuyo representante vamos a tener a la famosa caspofungina, ¿listo? Y por último, a la síntesis de los ácidos nucleicos, representados por la fluorocitosina, ¿listo? Aquí también están ingresando lo que es la fluticosina, ¿listo? Entonces, debido a su toxicidad, hay distintos mecanismos que vamos a intentar usar para erradicar los hongos de un organismo, ¿listo? Los métodos que más usamos, debido a precio o facilidad, son los isoles, ¿listo? La familia de los azoles, representados con las inhibidores de síntesis del ergosterol. Luego vamos a tener las inhibidores de la función de la membrana, como representados por la anfotersina B, y la síntesis de la pared celular, representados por la casfocina, ¿ya? Los otros existen en el medio, pero son muy raros, ¿listo? ¿Ya? Sin embargo, ustedes tienen que saber que los mecanismos de acción son distintos de cada una de las células, ¿listo? Ahora vamos a irnos por los polienos, ¿listo? En principal representante es la anfotersina B, ¿listo? Esta es muy interesante porque durante mucho tiempo se creyó que la anfotersina B lo que hacía era una destrucción de la membrana celular, creaba porosidad en el hongo, y esta porosidad es la que al final causaba lo que es la muerte de la célula. Sin embargo, en últimos estudios o en estudios más recientes, se ha evidenciado que la anfotersina B no funciona de ese modo. Tiene un efecto muy interesante, un efecto de esponja. ¿Qué quiere decir este efecto? Lo que hace es secuestrar el ergosterol, ¿listo? Entonces, al secuestrar el ergosterol, o sea, al absorber el ergosterol como esponja, evita que no tenga su sustancia prima para formar su pared celular y el hongo muere. ¿Listo? Así es su funcionamiento de esta célula. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo está recomendado el uso de los polienos, o en este caso de la anfotersina B? Es porque vamos a tener espectro contra ¿qué? Candidiasis. ¿Listo? Bueno, por si acaso, la candidiasis no solo es Candida albicans, ¿ya? Existe un sinnúmero de candidiasis, ¿ya? Candidiasis ducreyi, candidiasis ducheri. Entonces, todas esas son de la misma familia de la candida, pero distintas subfamilias. Entonces, no siempre quiere decir que, por ejemplo, ¿cómo se podría decir? Si le funciona la anfotersina B a Cándida, no quiere decir que le funcione, como por ejemplo a su hermana, que sería Candida ducreyi. Por ejemplo, la Candida ducreyi le afecta solo lo que es la fungina, por ejemplo, ¿ya? A pesar de ser de la misma familia, por ser de distinta subespecie, entonces cambia la cuestión molecular. Entonces eso van a tener cuidado en su examen, ¿listo? ¿Ya? Entonces vamos a tener, por ejemplo, que es espectro contra Candida,
Cryptococcus neoformans, Blastomyces, Histoplasma, Aspergillus y Mucorales. Todos son hongos. Pregunta del $1.000.000. ¿En qué otra patología hemos visto el uso de anfotericina B? José Miguel. José. Sí, doctor, disculpe. ¿En qué otra patología hemos visto el uso de anfotericina B? Anfotericina B. Leishmaniasis. Muy bien, Rutberg. No sé. Ya. Leishmaniasis. Recién hemos visto en el tema de leishmaniasis. Un segundito. Entonces hemos visto recién en el tema de la leishmaniasis, malditos, ¿ya? ¿Listo? Hemos indicado que el primer, nuestro medio, porque no contamos con las medicaciones por vía oral, el medicamento de elección era el buen glucantime. Y si es que el paciente no tolera, pues sí, no tolera el glucantime, entonces usamos anfotericina B. ¿Listo? Pero ahora vamos a ser un poco más específicos con la anfotericina B. ¿Por qué? Porque en realidad la anfotericina B es un antimicótico, esa capacidad de poder actuar sobre el ergosterol, sobre poder actuar sobre las células parasitarias, es como un efecto secundario, no era para eso lo que se inventó el ergosterol, como digo, la anfotericina B, para lo que se inventó fue en realidad para los hongos. ¿Y qué es lo malo de la anfotericina B? Es esto, ¿ya? Existen 4 tipos de anfotericina B. ¿Listo? La anfotericina B convencional, la de dispersión coloidal, la liposomal y la de complejo lipídico. ¿Listo? ¿Cuál tenemos en nuestro medio? La liposomal. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cuál es la más segura? La de complejo lipídico. Y vamos a ver por qué. ¿Ya? Primeramente, toda la anfotericina, la única forma de administración es por vía endovenosa. No hay otra forma. Vía oral no se absorbe, intramuscular no se absorbe. La única forma de administrarla es por vía EB. ¿Listo? ¿Ya? Entonces requiere y para llegar a una concentración terapéutica, nosotros necesitamos rangos. ¿Listo? Por eso, como pueden ver aquí, las dosis son en miligramos kilogramo peso, como hemos visto en anteriores patologías. ¿Listo? Ahora, según el efecto que queramos, digamos, perdón, no según el efecto, según a la dosis, es variable según a cada medicamento. Por ejemplo, la convencional necesita una dosis de 0,6 miligramos kilogramo y todas las demás mayormente tienen una dosis de 5 miligramos kilogramo peso. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Si tienes un paciente con 70 kilos, 70 por 5 le correspondería... Estoy con mi calculadora, 70. Le correspondería 350 miligramos. ¿Listo? Si vemos la opción coloidal, ¿ya? Ahora, aquí hay el otro problema, ¿listo? Las concentraciones. Hay concentración máxima, ¿listo? No podemos pasarnos estas concentraciones, porque si nos pasamos estamos llegando a una dosis tóxica, ¿listo? ¿Ya? Entonces, las concentraciones máximas igual son variables. Mayormente una concentración máxima, como pueden ver aquí, está en nanogramos ml. ¿Qué quiere decir? Esto se toma cuando se toma una muestra de sangre y se la lleva al laboratorio para ver cuánto del medicamento hay en sangre. ¿Listo? Cosa que no hacemos en Bolivia. En Bolivia lo hacemos al cálculo, lastimosamente. ¿Listo? Entonces nos basamos más que todo en la dosis de miligramo kilogramo, ¿ya? Tiene muy buena penetrancia a todo tipo de tejidos y puede pasar tranquilamente al tejido celular, al líquido cefalorraquídeo. Por eso, digamos, si tenemos una infección por criptococos, les informo, el criptococos es una infección micótica que les da a los inmunodeprimidos que causa meningitis. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, si queremos atacar criptococo, por ejemplo, que está en tejido meningio, entonces la anfotericina B es una muy buena opción.
¿listo? Nos va a ayudar con este tipo de pacientes porque puede pasar la barrera hematoencefálica, ¿ya? Se une muy bien a distintas lipoproteínas, ¿ya? Y lo malo es que no actúa muy bien en tejido inflamado, ¿listo? ¿Ya? Sin embargo, puede pasar y se distribuye muy bien en distintos tejidos. No se ve afectada más que todo por la insuficiencia hepática o en pacientes de hemodiálisis. Sin embargo, aquí está el problema de la anfotersina B. La anfotersina B se elimina por vía renal, ¿listo? Y se elimina de manera muy lenta y de manera prolongada, lo cual hace que se acumule mucho en el organismo. Por tal motivo, este es uno de los pocos medicamentos que se administra en un largo tiempo de administración. Aproximadamente la anfotersina se administra de 2 a 6 horas. No se administra en bolo. ¿Listo? La anfotersina jamás hay que administrarla en bolo. ¿Por qué? Porque si la administras en bolo te va a causar una falla renal y tal vez probablemente también una falla hepática. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, por tal motivo, esta toxicidad a nivel renal y a nivel hepático que tiene la anfotersina B es lo que lo hace un poco peligroso. Ahora, ¿por qué les he mencionado que existen estas distintas especies de anfotersina? Es porque, digamos, la convencional es la más nefrotóxica, por ejemplo, y la de complejo lipídico, como se puede tener o se puede asociar a complejos lipídicos, es la menos nefrotóxica. No quiere decir que no sea nefrotóxica, solo que es la menos nefrotóxica. ¿Listo? Entonces, según eso viene la combinación de los medicamentos. Vuelvo a repetir, la anfotersina nunca se administra en bolo, siempre hay que administrar en un lapso de 2 a 6 horas o incluso en casos en los que, digamos, el paciente, no sé, por alguna razón tenga una falla renal o una distribución más lenta, entonces necesitaríamos administrarle más tiempo, incluso 12 horas, ¿ya? Eso es lo malo de la administración de estos medicamentos, ¿ya? Bueno, vuelvo a repetirles, efectos tóxicos. Miren, tenemos a lo que es toxicidad relacionada con infusión, puede provocar fiebre, escalofríos e hipoxia, ¿listo? Y nefrotoxicidad en aproximadamente 80% de los pacientes, ¿ya? E igual como a otro de los efectos adversos de estos pacientes es que pueden producir lo que es taquicardias, pueden producir sudoración, ¿listo? ¿Ya? Entonces, aparte pueden producir hipocalemia e hipomagnesemia, ¿listo? Produzcan acidosis tubular renal. Es por esta razón, ¿listo? Que muchas veces los pacientes que están recibiendo anfotersina tienen que ser monitorizados, ¿listo? ¿Por qué? Porque de pronto tienes un paciente que estaba recibiendo anfotersina y a la hora o a la hora y media empieza a presentar taquicardia, empieza a presentar arritmias y tú tienes que inmediatamente sospechar que está cursando con una hipocalemia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a tratarlo? Bueno, con las reposiciones correspondientes. ¿Ya? Ahora, si vemos que, por ejemplo, mi paciente está presentando, ¿cómo se llama esta situación? Un periodo de deshidratación por la falla de la acidosis tubular, entonces se puede administrar solución fisiológica. Pero como te digo, mayormente si vamos a tener estos efectos adversos, nosotros inmediatamente tenemos que realizar laboratorios como electrolitos, toda esa situación para mejorar el estado de mi paciente. ¿Ya? Eh, Otro medicamento que utilizamos para la parte de las infecciones es la nistatina. ¿Ya? Eh, Debido a que el mecanismo de acción de la nistatina es parecido, no les estoy diciendo que es igual, sino que igual su efecto de acción es a nivel del ergosterol, ¿listo? Se prohíbe su uso asociado, ¿listo? ¿Qué quiere decir? No vamos a mezclar nunca anfotersina con nistatina, ¿listo? Ya, la nistatina, mayormente, gracias a Dios, no la vamos a encontrar por vía oral, ¿listo? Porque la nistatina vía oral no se absorbe bien. Mayormente vamos a encontrarla en vía tópica, ¿listo? Entonces, digamos que estamos cubiertos en ese punto, ¿listo? Pero hay que tener cierto cuidado, ¿listo? Eso en cuanto a la anfotersina. Listo.
La flucitosina, ¿ya? Esta es una pirimidina fluorada, ¿listo? ¿Ya? Una vez ingresada a lo que es la flucitosina, mediante citocinas, mediante la membrana de lo que es el hongo, ¿listo? Va a causar ¿cómo se llama? Una selectividad específica al cinclofluoracilo. Y este cambio del cinclofluoracilo va a ser un cambio al nivel del DNA. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es un caballo de Troya, se podría decir? Porque ingresa con ayuda de la propia célula. ¿Listo? Ingresa con ayuda del propio hongo mediante sus contratransportadores. ¿Listo? Se camufla pensando que es una de las sustancias que va a necesitar la célula, y ni bien ingresa a la célula, ya empieza a unirse directamente a sus distintas citocinas y va a convertirse en 5-fluoracilo. El 5-fluoracilo va a incorporarse al ARN y va a causar lo que es la inhibición del DNA de la célula. ¿Listo? Entonces, si se pueden fijar bien, o si se pueden dar cuenta, los mecanismos de acción de los antimicóticos son un poco distintos a los mecanismos que hemos visto, digamos. ¿Listo? O sea, claro, actúan inhibiendo el DNA, pero cómo ingresan a la célula es muy distinto de lo que hemos visto en antimicrobianos o antiparasitarios. ¿Listo? Entonces, eso lo hace interesante, ¿no? Lo malo de la flucitosina es que no se puede usar sola. ¿Listo? ¿Por qué la estamos mencionando después de lo que es la anfotericina B? Porque es un tratamiento coadyuvante. Si yo, digamos, tengo una infección por criptococos o por aspergilosis, ¿listo? Entonces, mi tratamiento inicial sería a base de anfotericina B. Sin embargo, puedo añadir tratamiento a base de flucitosina y mi espectro de acción aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque como funciona como cierta esponja la anfotericina B, entonces deja espacios que pueden ingresar más rápido la flucitosina. Y así hace mejor efecto. O sea, es un efecto sinérgico. Entonces, si nosotros queremos una mejor respuesta al tratamiento, necesitamos hacer un tratamiento combinado. ¿Listo? Y el tratamiento combinado va a ser con anfotericina y flucitosina. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, como los vuelvo a aquí, como menciona, es muy buena para meningitis criptococócica. ¿Listo? Como les he dicho, el criptococo puede ingresar al tejido encefálico y causar meningitis. ¿Listo? Jamás, pero jamás hay que utilizar la flucitosina sola. ¿Por qué? Porque cuando usamos la flucitosina sola tiene mayor riesgo de causar resistencia, porque si se fijan bien, la única cuando funciona es cuando logra combinarse y poder transformar el ARN para poder llegar al ADN de la célula. Pero como hemos visto, como por ejemplo los macrólidos o los inhibidores del DNA, los tipos de resistencia es mediante la modificación genética del microorganismo. Entonces, al igual que muchas al igual que muchas bacterias, los hongos igual siguen evolucionando y por eso causan resistencia, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, flucitosina nunca sola es un tratamiento coadyuvante para anfotericina, más que todo cuando estamos con criptococos, meningitis criptococócica. ¿Listo? Ya, ahora, ¿qué es lo malo de la flucitosina? La flucitosina, por si acaso, viene en vía oral, a diferencia de la anfotericina B, que solo existe en versión endovenosa, la flucitosina viene por vía oral. Tiene muy buena disponibilidad por vía oral. Al igual que la anfotericina, tiene una regular distribución en el líquido cefalorraquídeo, no ingresa un 90% como la anfotericina, pero sí en un 60-90%. ¿Ya? Y tiene una muy buena distribución a nivel corporal. ¿Ya? Diferencia de la anfotericina, esta igual, bueno, parecido a la anfotericina, esta igual se elimina en gran medida por vía renal. ¿Listo? ¿Ya? Y cuando, digamos, tenemos pacientes con falla renal, con insuficiencia renal, o que no pueden, digamos, eliminar adecuadamente, su tiempo de vida, que es de 3 a 6 horas, incluso se puede extender hasta unas 200 horas en eliminarse. ¿Qué quiere decir? El medicamento recircula mucho, depende mucho de la función del riñón.
Este es uno de los pocos medicamentos que se elimina por diálisis, ¿listo? Entonces hay que tener esa consideración de que no se elimina adecuadamente, de que se elimina mayormente por el riñón y que si hay pacientes con falla renal, lastimosamente el medicamento no nos va a causar más bien efectos tóxicos, porque va a estar recirculando, ¿ya? O ya no dar dosis constantes, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el principal problema de la flucitocina? La flucitocina va a causar leucopenia y trombocitopenia, depresión de médula ósea, ¿listo? Como les he indicado y como pueden ver, los medicamentos antimicóticos siempre tienen un efecto tóxico en algún momento, ¿listo? O alguna precaución grande. Pueden causar colitis, ¿ya? Y ¿cuándo vamos a ver esto? Cuando se pasan a dosis de 100 microgramos ml, ¿ya? Como les digo, en el medio no tenemos para ver medicamento en plasma, o sea, en sangre. Sin embargo, como te digo, nos basamos con la dosis máxima o la dosis mínima, ¿ya? ¿Listo? Por la parte de la eliminación renal, si tenemos un paciente que tiene un problema renal, como hemos visto, si no está funcionando bien la vía renal, no hay que dar ni flucitocina ni tampoco anfotericina B, porque como les vuelvo a repetir, ambos se eliminan por vía renal. Entonces eso lo hace un poco peligroso. ¿Ya? Ya, listo. Entonces, eso es en cuanto a los primeros dos medicamentos. Ahora vamos a irnos con los imidazoles, triazoles y que son los medicamentos más usados, ¿listo? Que tal vez han escuchado incluso ustedes usar, es el famoso fluconazol, ¿listo? Los azoles van a transformar la membrana fúngica, o sea, la membrana del hongo, y van a bloquear el proceso enzimático, ¿ya? Para colapsar. ¿Qué quiere decir? Lo que hacen los azoles, los imidazoles, los triazoles, todos los azoles, porque son varios, ¿listo? Van a intentar inhibir la enzima alfa-esterol, ¿listo? Al inhibir la enzima alfa-esterol, no va a poder metabolizarse el grupo esterol, que va a ser parte de la membrana, celular del hongo. Por tal motivo, al destruir lo que es la parte de la membrana celular, pues el hongo muere. ¿Ya? Suena muy fácil, ¿no? Pero no solo es eso, sino es que al mismo tiempo, al destruir lo que es la enzima, quitar el sustrato, va a empezar a acumular sustancias tóxicas, ¿listo? Estas sustancias tóxicas van a interrumpir el empaquetado de los fosfolípidos, deteniendo el crecimiento del hongo. Entonces vamos a tener una doble acción, una directa, inhibiendo, destruyendo lo que es el ergosterol, y otra haciendo una acumulación de metabolitos tóxicos. ¿Listo? Por tal razón, esta capacidad que tienen los imidazoles, los triazoles, es lo que lo hace uno de los preferidos para infecciones micóticas. ¿Listo? Ahora, vuelvo a repetir, vamos a tener distintos. El principal representante es el fluconazol, que tal vez han escuchado. Ya, el fluconazol tenemos en distintas vías, tenemos endovenosa, tenemos vía oral, ¿listo? Hay muy buena disponibilidad vía oral, a diferencia de la anfotericina, como hemos visto, ¿ya? Y se administra, y igualmente la vía endovenosa es muy buena, tiene muy buena absorción. Al igual que sus compañeras, tiene una excreción renal, ¿listo? Entonces necesitamos un clearance de creatinina estricto, quiere decir, si tenemos pacientes que tienen un clearance entre 21 y 40 ml, todavía podemos seguir administrando. Su tiempo de vida es semilargo o intermedio entre 25 a 30 horas, ¿listo? Pueden penetrar el tejido cefalorraquídeo entre un 50 a 90%, no tanto como la anfotericina, parecido a la fluticosina, pero y puede ser muy buena opción
no tanto para criptococcus, pero sí para candidiasis encefálica, ya que es muy rara, a pesar de que puede existir en inmunodeprimidos, la verdad es muy rara, pero puede existir. ¿Listo? ¿Qué es lo malo del fluconazol? Su metabolismo. Todos los azoles, más que todos los que tienen un compuesto de lo que es lipofílico, mayormente tienden a ir a tejidos con mucha reserva grasa y el principal es el hígado. ¿Listo? Entonces, por esa razón, por su metabolismo, muchos de los medicamentos azoles pueden causar insuficiencia a nivel hepática, ¿ya? Tenemos a su contrincante, el itraconazol, ¿listo? El itraconazol que igual se absorbe igual muy bien por vía oral, ¿listo? Y, ¿cómo se llama esta situación? Se prefiere en lo que sea en ayunas para no interferir con lo que es la cuestión de los ácidos gástricos. Su metabolismo es hepático, ¿ya? Y a diferencia del fluconazol, este requiere dosis de carga. ¿Qué quiere decir dosis de carga? Una dosis mayor para que se vaya acumulando en el organismo y de ahí darle recién su horario normal, ¿ya? No penetra el tejido cefalorraquídeo a diferencia de lo que es el fluconazol, ¿ya? Y como les vuelvo a repetir, es hepatotóxico, ¿ya? Más que todos los azoles son hepatotóxicos, pero hay algunos que son más. En este caso, el itraconazol es un poco más hepatotóxico que el fluconazol, pero sigue siendo hepatotóxico y están contraindicados en el embarazo, ¿ya? Voriconazol, ¿listo? El voriconazol es un medicamento bastante usado y costoso, por si acaso. Por si acaso, los antimicóticos no son baratos, el más barato es el fluconazol, ¿listo? Pero existen el voriconazol, la nidolafungina, todo eso valen entre 2.500 bolivianos cada frasquito y necesitas 4 al día, digamos. Entonces, son tratamientos caros a veces, ¿ya? El voriconazol es el único que viene en pastillas y es relativamente moderado el precio, se podría hacer, ¿ya? Tiene una biodisponibilidad oral muy buena, por eso te les indico que existen pastillas, tienen casi 96%, puedes tomarlas una después de la comida, tiene un volumen de distribución alto y el tiempo de semivida es entre 2 a 6, es de 6 horas, por eso les digo que hasta 4 al día, ¿ya? Lo malo es su metabolismo, el voriconazol ya necesita un metabolismo hepático, ¿ya? ¿Ya? Y mayormente se utiliza lo que es el CYP1219, ¿ya? Entonces, mayormente tiene ciertos efectos a nivel hepático en ciertas razas, en predominio, por ejemplo, en estas de la raza asiática, ¿ya? Porque son metabolizadores más lentos que una persona caucásica o un afroamericano. Y este metabolismo un poco más lento hace que el medicamento permanezca mucho tiempo más recirculando y lo tiende más a efectos tóxicos, ¿ya? Aquí tenemos una relación lineal que quiero que veamos, ¿ya? Que es respecto a la exposición, una farmacogénica no lineal. Aumentos de dosis provocan incrementos supraproporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Miren, digamos que esto equivale a 0,5 miligramos. La respuesta es casi tenue. Digamos que esto sea 10, esto 15, esto 20 y esto 25. Con leves aumentos de más del 5%, ¿listo? El fármaco empieza a ser cada vez más tóxico, ¿me entiende? La exposición se hace más sistémica de manera muy abrupta. Al principio, con dosis bajas, se puede decir, no tenemos una exposición sistémica larga. Sin embargo, cuando tenemos una dosis un poco más alta, nuestra exposición se empieza a incrementar de manera lineal, de manera no lineal, perdón, muy rápida. Eso causa distintos problemas. ¿Listo? Entonces hay que estar conscientes de eso. Entre los efectos adversos vamos a tener efectos neurotóxicos, ¿ya? Porque como hemos visto, tiene una buena distribución. Entonces puede causar alucinaciones, puede causar, ¿cómo se llama? Cefaleas, ¿ya? A nivel cardiovascular, que es la principal contraindicación del voriconazol, es intervalo del segmento Q3, ¿listo?
al igual que lo que son las quinolonas, puede producir lo que es prolongación del intervalo QT. ¿Listo? ¿Ya? Y ¿cómo se llama esta situación? Ya hay que tener cuidado con ciertos pacientes con falla renal aguda. ¿Listo? Ya, más que todo cuando el clearance de creatinina está muy disminuido, menor a 50 ml minuto, hay que tener cuidado en su distribución. ¿Listo? El pasaconazol y el isobuproconazol son medicamentos que no tenemos en el medio. Sin embargo, están referidos en su libro. El pasaconazol, por ejemplo, tiene muy buena actividad contra micosis oral más que todo, ¿ya? Dieta grasa, ¿listo? Aumenta mucho más su absorción. ¿Qué quiere decir? Que se absorbe mejor con lípidos. Entonces, si tú comes, digamos, estás con pasaconazol, como les digo, no tenemos en medio, no sé cuándo llegará, pero si, digamos, van al extranjero y dicen, ¿cuánto toman mi pasaconazol? Tómate con una hamburguesa, porque como tiene harta grasa, entonces lo absorbe mejor, ¿listo? Ya, vuelvo a repetir, tiene problema o riesgo hepatotóxico, casi todos estos, todos los eh, antimicóticos tienen metabolismo hepático y todos tienen interacción con distintos CYPs. ¿Ya? Eso lo describen por si acaso mejor en su libro, ¿ya? Hay CYPs específicos por si acaso, ¿ya? Entonces, interacciones igual específicas con medicamentos, ¿ya? Entonces, eso tienen que leerlo bien, ¿listo? ¿Ya? Que está en su libro. Y también vamos a ver alteraciones del ritmo cardíaco. Igual puede hacer prolongación del sistema QT. El isobuproconazol es un profármaco, ¿ya? Este tiene la característica de más bien, en vez de prolongar el QT, como las hermanas que hemos visto, lo acorta, ¿listo? O sea, produce una especie de taquicardia, ¿ya? Y es un poco, se puede decir, más segura, ¿ya? Y su formulación es CB y tiene muy buena penetrancia, al igual que el boriconazol, ¿ya? Ahora, eh, las interacciones, como les he explicado, hay interacciones con el CIP 450, ¿listo? Entonces, por esta situación de interacción de CIP 450, hay ciertos fármacos que están prohibidos con la administración de azoles, ¿ya? Como hemos visto, uno de ellos es las estatinas. ¿Por qué? Porque las estatinas utilizan el mismo procedimiento de lo que es, ¿qué se llama esta situación? De metabolismo. Entonces, lo que causa es uno que se acumule más de uno u otro medicamento y llegan a rangos que pueden causar toxicidad o al mismo tiempo, al no ser ninguno de los dos metabolizado, entonces puede causar, ¿cómo se llama esta situación? Recirculación del medicamento y mayor daño hepático. ¿Ya? Entonces, aquí hay más, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que hay dos tipos de inhibición, una inhibición potente o fuerte y una inhibición moderada, ¿ya? En el caso del CYP3A4, ¿ya? Vamos a ver que es más fuerte su inhibición a nivel del itraconazol y el pasoconazol. Entonces, por tal motivo, técnicamente, si vas a dar itraconazol, no tienes que administrar otro medicamento que tenga el mismo metabolismo con inhibición CYP3A4, porque puede ser que no funcione tu otro medicamento que le vayas a dar, porque no se va a metabolizar. ¿Listo? En cambio, con el fluconazol, boriconazol e isobuproconazol es moderado, pero no quiere decir que no exista o que sea nulo. ¿Me entienden? Por tal razón hay que tener cuidado, ¿listo? Lo mismo pasa con el CYP12C9, que vamos a tener más que todo con el fluconazol y el boriconazol. Son inhibidores fuertes, ¿ya? Y por último, con el boriconazol tenemos el CYP2C19, ¿ya? Esto es parte de lo que son las inhibiciones, pero como les indico en su texto, hay más, por ejemplo, hay mucho más
citocromos que están afectados y mucho más muestra la relación de los medicamentos que podemos y no podemos mezclar. ¿Listo? Entonces, por tal razón, las interacciones más que todo con los medicamentos antimicotis, más que todo de la familia de los imidazoles, es amplia. ¿Ok? Vamos a irnos con la siguiente, que son las equinocandinas. Las equinocandinas han aparecido no hace mucho, debe ser unos 10, 15 años más o menos que han empezado a aparecer estos medicamentos, ¿ya? Que tenemos en el medio, ¿ya? Como les explico, tenemos a sus principales representantes de la capofungina, la bicafungina y la andalofungina, ¿ya? ¿Por qué empezaron a aparecer y por qué se prefiere estos medicamentos? Porque de todos los mencionados son los menos tóxicos, ¿ok? Como es de aparición reciente, son los menos tóxicos. ¿Y por qué son menos tóxicos? ¿Ya? Porque van a intentar actuar directamente sobre la membrana plasmática del hongo, ¿listo? A través de una inhibición enzimática, ¿ya? A través de la inhibición del beta-glucodasintasa, que es donde actúa nuestro buen equinocandina, ¿listo? Va a hacer una disrupción de la membrana plasmática. Esta disrupción al final va a causar un debilitamiento de la pared celular y este debilitamiento se va a traducir en la formación de la inestabilidad hemodinámica y de la lisis celular. ¿Listo? Es muy buena opción para tipo de candidiasis invasiva, quiere decir candidiasis invasiva que ya está a nivel sistémico, candidiasis esofágica, ¿ya? Y está indicada para lo que es tratamiento de neutropenias febriles y para aspergilosis refractaria. Aquí quiero que vean el término, aspergilosis refractaria, ¿ya? Para no estar durmiéndonos tanto, Danelí, ¿qué es la aspergilosis y a qué pacientes les da? Danelí. Sí, doctor. La aspergilosis se da por, bueno, a los pacientes que trabajan, están en contacto con lo que es bueno, a los trabajadores industriales, y es una complicación, termina en EPO por la exposición prolongada. ¿En dónde? ¿Cómo? Bueno, más que todo es una enfermedad micótica, doctor. Bueno, obviamente que es micótica, estamos estudiando hongos, ¿no ve? Sí, causado por el hongo Aspergillus y debido a una exposición prolongada a lugares húmedos y afecta los pulmones. Ya. Bueno, como dice Danelía, es una infección micótica que tiene predisposición por tejido pulmonar, ¿listo? Que aparece en aquellas zonas húmedas, sin embargo, hay relaciones con ciertas enfermedades, por ejemplo, tuberculosis, EPOC para trabajadores de mina interna, toda esa situación, o sea, casi todos nuestros mineritos que tienen tuberculosis, tienen riesgo a sufrir de infección por aspergilos, ¿listo? ¿Ya? Y cuando ustedes hagan su práctica médica, van a ver, ¿listo? Porque yo he visto, entonces, si yo he visto, ustedes igual van a ver, digamos. ¿Ya? No es tan rara como mencionan, por ejemplo, hay casos, en el exterior hay casos clínicos de aspergillus, ¿ya? Nosotros lo podemos ver frecuente, ¿ya? Bueno, no tan frecuente, pero sí es lo más común, ¿listo? ¿Por qué? Porque nuestros pacientes de nosotros son, pues, mineros, son que trabajan en zonas húmedas, que trabajan dentro del interior mina, que tienen ya daño pulmonar, ¿listo? Fumadores y que tienen tuberculosis. A la caverna tuberculosa le encanta asociarse con aspergillus, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, en esos tipos de pacientes que tengamos una aspergilosis refractaria, ¿qué quiere decir? Que no haya funcionado nuestra principal
vía a base de voriconazol o anfotericina B y que siga enfermándose nuestro paciente, entonces nosotros necesitamos utilizar lo que son las equinocandinas, ¿listo? No es la primera línea, ¿ya? Es como la tercera o cuarta línea, ¿ya? Como les digo, primero vamos a intentar utilizar otros tipos de manejo, ¿ya? Como hemos indicado la anfotericina B o el voriconazol. ¿Por qué digo el voriconazol? Porque si van a leer su literatura, el itraconazol o el fluconazol no atacan aspergillus, ¿listo? Por si acaso. O atacan muy leve. Entonces, todo eso es relevante en el momento de iniciar el tratamiento de un paciente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo bueno de las equinocandinas? Mayormente existe en versión endovenosa, no existe en versión oral por si acaso, o se distribuye muy bien en tejidos, pasa muy bien tejido cefalorraquídeo, ¿listo? Entonces, para ciertas infecciones a nivel sistema nervioso central es buena opción, ¿listo? Y esta es la característica, no se excreta a nivel renal, ¿listo? Y por su mecanismo de acción, donde vemos que no está afectando, digamos, células, pedazos de células que se parezcan a las nuestras, su toxicidad es casi mínima, ¿ya? Vuelvo a repetir, todos los antimicóticos tienen metabolismo hepático, ¿ya? Ya sea por catabolismo por hidrólisis o en acetilación, ¿listo? Van a requerir una dosis para insuficiencia hepática, ¿listo? Pero es uno de los que tiene menos efectos adversos, por si acaso, ¿ya? Entonces, sus efectos hepáticos son mínimos y su eliminación puede hacerse sin hacer un ajuste renal, ¿ya? Por esta situación de que tiene menos toxicidad o menos efectos adversos, es que cada vez se está utilizando más las equinocandinas, ¿listo? Sin embargo, vuelvo a repetir, ese es el precio lo que nos limita, son muy caras, ¿ya? Está contraindicada en el embarazo, ahorita vamos a ver patologías de embarazo, pero están contraindicadas durante el embarazo, ¿ya? Vamos a tener otros tipos de medicamentos como es la terbinafina y la grisofulvina, ¿ya? La terbinafina y la grisofulvina son medicamentos que mayormente vamos a indicar y mayormente tienen presentación tópica. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener medicamentos que se van a presentar en cremas, ¿listo? ¿En qué momentos vamos a utilizar? ¿Ya? Como vemos aquí, la terbinafina es un medicamento que va a actuar sobre la porción del hongo, reduciendo la biosíntesis del ergosterol, ¿ya? Podemos encontrarla por pastillas, ¿listo? Y se distribuye mejor en piel, en pelo, toda esa situación, ¿ya? Y tiene un tiempo de vida bastante largo, ¿ya? ¿Cuándo está indicado la terbinafina? En mayormente onicomicosis y tiña, ¿listo? El famoso pie de atleta. En esos casos vamos a utilizar. ¿Y por qué, por ejemplo, en la onicomicosis vamos a iniciar un tratamiento por vía oral? ¿Por qué? Porque lo que queremos es mejorar la característica de la uña y la uña, aunque no lo crean, es un órgano que absorbe muy poco medicamentos o fármacos, ¿listo? Por eso, digamos, necesitamos un fármacos que tengan un buen paso o que tengan buena absorción. Entonces, la grisofulvina, al mismo tiempo, como hemos indicado, va a inhibir los microtúbulos de lo que es los hongos, ¿listo? Es potente inhibidor enzimático y tiene mucha relación con distintos fármacos, en especialmente barbitúricos, ¿listo? Entonces hay que tener mucho cuidado en usar la grisofulvina con lo que son barbitúricos, ¿ya? O sea, pacientes epilépticos, ¿ya? ¿Cuál es más que todo su indicación? Dermatofitosis refractaria, quiere decir infecciones a nivel de capilares, ¿listo? O piel, ¿ya? No voy a hablar un poco de ¿cómo les explico? Infecciones por microsporidios son ciertas infecciones micóticas, ¿listo? Ya, pero ya hemos visto lo que es la función del albendazol, así que solo sabemos que también puede servir solo contra este tipo de infección micótica, ya, por si acaso, que son los microsporidios, ¿ya? ¿Listo? Pero hay un medicamento que quería mencionarles, ¿ya? Que es la pentamidina
y el trimetoprim-sulfametoxazol, ¿listo? Estos son los únicos esquemas de tratamiento para el Pneumocystis jiravesi, ¿ya? ¿Qué es el Pneumocystis jiravesi? El Pneumocystis jiravesi es un hongo oportunista que actúa o que ataca mayormente pacientes inmunodeprimidos. Si tienes un paciente con VIH que de pronto tiene neumonía, lo primero que tienen que sospechar es el Pneumocystis jiravesi, por si acaso, ¿ya? Pero si se dan cuenta, tanto la pentamidina, como hemos visto anteriormente en el tema de lo que es antiparasitarios, en tratamiento para toxoplasma, y el trimetoprim-sulfametoxazol, que es el cotrimoxazol, ¿listo? Que es un inhibidor de folato, ¿listo? Está indicado para este tipo de infección, ¿listo? La infección por Pneumocystis jiravesi es muy distinta a una infección por cualquier tipo de hongo. La mayoría de los hongos, si se han dado cuenta, intentamos inhibir lo que es la función de lo que es su capa a través de inhibición del ergosterol, o sea, a nivel de los lípidos, del colesterol, se puede decir. Pero no, ¿por qué no estamos, por qué al Pneumocystis solo le pegan estos dos medicamentos? Y la respuesta es un poco interesante, porque no sé si lo van a leer, no sé si habrán dado cuenta cuando vieron su clase de microbiología, pero el Pneumocystis jiravesi no tiene estas características que otros hongos, no tiene esa capa, digamos, más mayormente lipídica a base de colesterol, sino es que su característica es que el Pneumocystis jiravesi, para poder subsistir, necesita producir su propio folato, o sea, no puede, digamos, no puede robar folatos y consumirlos como otros órganos o bacterias. Él necesita producir su propio folato. Por eso, si se fijan bien, tanto la pentamida, que es un inhibidor de folato, como el trimetoprim-sulfametoxazol, que es el cotrimoxazol, que es otro inhibidor de folato, su objetivo es inhibir que se produzcan los folatos para poder disminuir así, para que como no tiene materia prima el organismo, no puedan ni producir su reproducción, ni tampoco su estabilización celular. ¿Listo? Entonces, si te preguntan por qué utilizamos inhibidores de folatos en una infección micótica, que eso les encanta preguntar en todo lado, en tu examen de residencia, en tu examen de área rural, en tu examen de ASO, en todo lugar preguntan esas cosas. ¿Listo? Es ¿por qué? Porque el Pneumocystis no puede o no encuentra su nutrición, o sea, él no puede producir su propio folato, entonces necesita producir de afuera. ¿Listo? Entonces nosotros le quitamos la materia prima con estos medicamentos, ¿ya? De la pentamidina ya hemos hablado, ¿listo? ¿Ya? Y ahora vamos a hablar un poco del trimetoprim-sulfametoxazol, que en realidad es un antibiótico, ¿listo? ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿qué antibiótico puede usarse para una infección micótica? Simple, trimetoprim-sulfametoxazol, que es el famoso cotrimoxazol. Creo que ya lo repetí 7 veces, ¿ya? Puede causar hipotensión, taquicardia, ¿listo? Por vía intravenosa, mayormente existe por vía oral, puede causar hipoglucemias, pero algo que sí quiero que sepan es que puede producir nefrotoxicidad. No solo eso, sino que al mismo tiempo puede producir disminución de falla a nivel de médula ósea, como su hermana, que es la la pentamidina, puede producir disminución de formas, de partes formes de la médula ósea, provocando lo que es anemia, anemia aplásica más que todo, ¿ya? Plaquetopenia, leucopenia. ¿Listo? Ya. Agentes tópicos. Todo lo que hemos visto hasta el momento mayormente son agentes sistémicos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿quiere decir que entonces todos esos van a usar? Sí y no. Digamos, en algún momento puede ser que lo usen si van a cursarse con infecciones graves, como les he mostrado, o infecciones sistémicas. Sin embargo, esta es la parte que mayormente ustedes van a utilizar, que son los tópicos, ¿ya? Antimicóticos tópicos, ¿listo?
o en óvulos, o en cremas, o incluso en versión para vaginal. ¿Por qué? Porque para tratar las candidiasis vaginales, ¿listo? Que son uno de los principales problemas ginecológicos de una mujer, ¿ya? Entonces, la eficacia del tratamiento tópico va a depender de su penetración física, ¿ya? Muchos de los fármacos que vamos a utilizar en esta opción, ¿listo? Es para que puedan pasar lo que son los estratos, ¿cómo se llama esto? En el caso de que pensemos de un pie de atleta o una onicomicosis, el objetivo es que usemos tratamiento de manera prolongada. ¿Por qué? Porque no se puede cruzar de manera tópica todas las partes o las capas córneas de la piel de manera rápida. Entonces toma su tiempo, ¿ya? Entonces, por esa misma situación, no se puede, ¿ya? Los imidazoles, los triazoles, como el cotrimoxazol, miconazol, tioconazol, listo, o fluconazol, que ya hemos visto, pueden utilizarse para tiña o candidiasis cutánea o algo así localizado, listo, se puede utilizar. El tababolor, ¿ya? Es un inhibidor del RNA, de lo que es bloquea de las proteínas de lo que es la micosis, ¿ya? Y se utiliza mayormente para onicomicosis, ¿ya? Y por último, la terbinafina tópica era un antiguo uso de lo que es ¿qué se llama? Un medicamento antiguo que ya no se utiliza para lo que es el pie de atleta. Antes se utilizaba, sí, actualmente ya no. ¿Listo? Está, pero descrito en sus libros como un poco de historia. ¿Ya? Entonces, la decisión real que nosotros tenemos que ver. ¿Listo? Si nosotros tenemos un paciente que está con una falla renal, no podemos indicar nada de lo que son las anfotercinas, ¿listo? Porque vamos a aumentar su daño renal, vamos a intentar, ¿cómo se llama esta situación? Vamos a producirle efectos tóxicos al paciente, solo a menos a que tengamos la fórmula lipídica, ¿listo? Como les he indicado, 4 fórmulas, la fórmula lipídica es la menos nefrotóxica, con la cual podríamos cambiar, o utilizar el voriconazol. ¿Listo? Pero igual, como les digo, si es que tiene una tasa de filtrado glomerular bajo, es difícil que lo usemos. Si tenemos un paciente con una función renal casi conservada, ¿listo? ¿Listo? Podemos utilizar la flucitocina acompañada con la anfotericina liposomal, ¿listo? O podemos intentar utilizar el fluconazol. Pero, digamos, si no queremos un daño renal, queremos que esté bien el paciente, podemos utilizar equinocandinas de primera instancia y luego oticonazol o voriconazol bioral. ¿Listo? En caso de falla hepática, listo, como les digo, casi todos se eliminan por esa situación. Si tenemos una falla hepática de un paciente, hay que tener harto cuidado con los azoles, los IMI, los triazoles, los imidazoles y los triazoles, que podemos tener fluconazol, voriconazol, toda esa situación, ¿listo? No podemos mantenerla, ¿por qué? Porque vamos a causar que ese hígado, de lo poco que funciona, ya falle completamente, ¿ya? Si tenemos una falla intermedia, como hemos visto, la caspofungina o las familias de las equinocandinas es la menos tóxica, es una opción recomendable. ¿Listo? Y en caso de que tengamos o sea, si tengamos una buena función renal, podemos incluso ver la función de anfotericina. ¿Listo? Si tenemos una buena función renal, si no tenemos función renal, no sirve de nada. ¿Ya? Entonces, bueno, volvemos a ver, ¿listo? ¿Quiénes van a actuar a nivel de la pared celular? Van a ser las equinocandinas, mucho cuidado con pacientes hepáticos, ¿listo? ¿Ya? En caso de la síntesis del ergosterol, vamos a tener a los azoles, vuelvo a repetir, mucho cuidado con el metabolismo hepático, más que todo dependientes del CYP. Este va a ser indicación para cándidas de distintos tipos, para reflujos y cándidas, ¿ya? Para lo que es el ergosterol en la unión física, estamos hablando de lo que es las, ¿qué se llama? Anfotericina B. Hay que tener cuidado, pacientes renales, ¿listo? Ya, nos ayuda muy bien contra criptococos o mucorales, ¿listo? Ácidos nucleicos, las pirimidinas floradas, hay que tener cuidado en pacientes renales, ¿ya? Porque mayormente se excreta de manera renal, y nos va a ayudar también, y la grisofulvina, que hay que tener cuidado para pacientes con falla hepática al mismo tiempo,
que es una de las principales indicaciones para micosis, más que todo predominio de piel, toda esa situación. Y en el inhibidor de los microtúbulos vamos a tener a la grisofulvina. ¿Listo? Ya, entonces, toda esa situación hay que entender, no todos los medicamentos son lo mismo, ¿listo? Los más seguros son por vía tópica, siempre y cuando no tengas infecciones sistémicas. Listo. Eso es todo, compañeros. Ahora nos vamos a ir a un tema de por sí que teníamos que saber tarde o temprano, ¿ya? Que es farmacología durante el embarazo, ¿ya? Vamos a intentar hacerlo rápido. Ya. ¿Ustedes creen que una mujer embarazada debe o no debe recibir fármacos? ¿Ya? Y esto, ¿por qué lo pregunto? Porque siempre hay un mito de que todo lo que una mujer embarazada no puede tomar, no puede tomar medicamentos, que tal vez si toma tal medicamento va a hacer daño, toda esa situación. Y en parte tienen razón, ¿listo? Sin embargo, hay que recordar que más del 92% de las mujeres, quiere decir 9 de cada 10, consume algún tipo de medicamento durante el embarazo, ¿ya? ¿Cuál es su misión de ustedes? ¿O cuál va a ser su misión de ustedes cuando salgan de aquí? Que vean cuál medicamento es seguro para la mamá, para el bebé, para ambos. ¿Listo? Ese es su objetivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces tenemos una paciente que, no sé, por ejemplo, tiene lupus, ¿listo? Y le dices, no tomes tus corticoides o no tomes, digamos, tus modificadores de la enfermedad. ¿Eso es adecuado? ¿Listo? No, ¿por qué? Porque cuando nosotros intentamos omitir el tratamiento de enfermedades crónicas, ¿qué quiere decir? Tienes una señora que está sufriendo de hipertensión, digamos, sufre de hipertensión, se embaraza y tú, por el hecho de embarazarse, dices, ¿sabes qué, señora? Tienes que dejar tu losartán, ¿listo? Porque va a traer problemas al bebé. Ya, ¿qué hago, doctor? Después, no sé, pues vamos a ver cómo va tu cuerpo. Eso es el peor error que puede haber, ¿listo? ¿Por qué? Porque si no tratamos estas enfermedades crónicas, el final se complica y conlleva a una tasa de riesgo fetal mayor, y no solo fetal, sino a veces materna. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen un paciente con patología crónica, no es que no tengan que darle medicamentos porque esté embarazada, no, tienen que buscar una alternativa segura para esa mujer embarazada. ¿Listo? Eso es lo que quiero que primero entendamos con esta primera diapositiva. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetirles, la mayoría de las mujeres van a consumir algún tipo de medicamento durante su embarazo. ¿Listo? ¿Eso es malo? No, no es malo si sabes qué medicamento tienen que tomar. ¿Listo? ¿Ya? Cerca de la mitad, o sea, quiere decir de este 92%, que de 10 mujeres, 5 han debido tomar 3 o más medicamentos de distinta índole. Tal vez para su cefalea, para sus vómitos, han debido tomar en distintos momentos, ¿ya? Entonces, ¿cuándo tienen que tomar? ¿Qué tienen que tomar? Y ahí está el punto que vamos a ver más adelante, el momento crítico. ¿Listo? Hay momentos críticos, ya sea el primer, segundo o tercer trimestre del embarazo, en el que un medicamento va a ser más tóxico, más dañino para el bebé que en otro. Ejemplo, por ejemplo, si tú tienes un paciente, ¿cómo se llama esto? Si tú le das ibuprofeno a una mujer embarazada, durante el primer trimestre tienes riesgo tal vez de producir un efecto teratogénico, todavía no se sabe. Segundo trimestre seguro. Tercer trimestre tampoco le puedes dar porque vas a producir una persistencia del conducto arterioso. ¿Listo? Entonces ahí vemos que hay dos momentos en los que no se puede, pero uno en el que, digamos, tenemos una pequeña ventana que sí podría ser nomás no tan riesgoso. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que ver cuál momento es el más indicado para la administración de medicamentos. ¿Listo? Ahora, ojo con esto. El momento más crítico para un feto
es el momento de la organogénesis. Y el momento de la organogénesis, para aquellos les gusta la embriología, es entre la primera hasta la 12 a 14 semanas. Ese es el periodo en el que mayormente se están formando los órganos, y una toma o una ingesta de un medicamento que no se debe va a afectar bastante al feto. ¿Listo? Por eso mayormente 2 semanas es casi a los 2 a 3 meses. Entonces, por esa situación es que ese es el momento más crítico, ¿ya? Sin embargo, como vamos a ir viendo, hay momentos críticos también específicos para ciertos medicamentos que pueden afectar más durante el tercer trimestre que durante el primero, o que más afecta durante el primero que durante el tercero, ¿ya? Mayormente, lastimosamente, se van a chocar con eso. 5% de las mujeres embarazadas que van a atender, que quiere decir de 10, una va a tener patología de base, ¿ya? ¿Listo? Que van a requerir medicación, puede ser asmática, puede ser epiléptica, puede ser hipertensa, puede ser, ¿cómo se llama esta situación? Puede ser lúpica, puede ser algo, ¿me entienden? Y ustedes tienen que saber que esa patología puede afectar a la distribución del fármaco, puede o no puede tomar ciertos fármacos. Entonces, todo eso es esencial. No por el hecho de que, digamos, tu paciente no tenga... Doctor, disculpe. Eso quiere decir, no se está viendo, ¿no? No. Changos, rayos. Ah, changos, ¿ahí se ve? Sí, doctor. Ya, perdón. Pero bueno, tampoco decía algo que necesitaban anotar. Pero vuelvo a repetirles, ¿ya? Mayormente, una mujer que tenga una patología crónica, no hay que quitar el tratamiento. Vuelvo a repetir, no hay que quitar, hay que modificar. ¿Listo? Ya no se le puede dejar sin tratamiento. No porque, digamos, tenga diabetes, le vas a dejar sin su metformina o digamos, sin su medicamento. Tienes que buscar otra opción. Tienes que iniciar insulinas, por ejemplo, en esa paciente. ¿Ya? Pero tienes que iniciar un tratamiento, ¿listo? Porque si no va a ser peor para la paciente. Ahora, el embarazo no es patológico, es un proceso fisiológico de cada mujer, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Cada mujer está preparada para ser madre, ¿listo? Gracias nosotros los varones no tenemos la suerte o la desdicha de no cursar con el milagro de ser madres, pero quiere decir que el cuerpo se adapta. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, no es una patología el embarazo. Desde ahora quiero que se lo metan. Es un proceso fisiológico, ¿ya? El cuerpo se puede adaptar para poder tener una nueva vida. Pero estos cambios fisiológicos, al final, van a traer cambios en la farmacocinética. ¿Listo? ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque uno, a nivel cardiovascular, va a aumentar mi gasto cardíaco. ¿Por qué aumenta mi gasto cardíaco? Porque el volumen plasmático aumenta. ¿Listo? ¿Por qué va a aumentar? Porque el cuerpo se va a preparar para el parto. ¿Listo? Y en el parto va a sangrar. ¿Listo? Y porque va a sangrar, el cuerpo es listo y empieza a prepararse. Empieza a acumular más agua. ¿Listo? Empieza a producir más sangre. Tu hemoglobina y tu hematocrito suben. Por esta razón, tú aumentando lo que es en estas formas, aumentas tu gasto cardíaco, ¿listo? Tu presión arterial baja, ¿listo? Una mujer embarazada tiene una menor presión arterial, ¿listo? Es lo fisiológico. Por la cuestión de las hormonas, hay una mayor vasodilatación, ¿listo? Entonces eso disminuye la presión arterial. Entonces, la mujer embarazada de por sí tiene mayor gasto cardíaco, mayor volumen plasmático y más tendencia a la vasodilatación y por tiene tendencia a la hipotensión. ¿Listo? ¿Ya? No solo se afecta a nivel cardiovascular, sino a nivel renal. Como está aumentando su volumen plasmático, como está aumentando su gasto cardíaco, hay un aumento de la tasa del filtrado glomerular. ¿Qué quiere decir? Empieza a orinar más, ¿listo? O empieza a eliminar más rápido las toxinas, ¿listo? ¿Ya? Por tal razón,
entonces va a tener trastornos en la eliminación de los medicamentos, ¿listo? Va a ser más rápido, ¿listo? En cambio, en el sistema respiratorio, porque no hay que olvidar que aquí va a haber un bebé que va a empezar a aumentar y va a hacer que los pulmones se aplasten, va a intentar hacer un método compensatorio. ¿Y cuál es ese método compensatorio? ¿Listo? Es muy fácil. La mujer embarazada empieza a respirar un poco más. Su frecuencia respiratoria aumenta. ¿Por qué? Porque intenta compensar el hecho de que están aplastándole los pulmoncitos. Y esto lo que aplasta los pulmoncitos va a causar una disminución del volumen residual. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer embarazada no es que no respire bien, sino es que va a ser más susceptible a procesos hipóxicos. Me explico. Nosotros para poder respirar tenemos una reserva fisiológica de aire, ¿no ven? O sea, nosotros tenemos una reservita que cuando por alguna razón se nos acabe el aire, esa reserva da. En el caso de la mujer embarazada, esa reserva es mucho menor. ¿Por qué? Porque le están aplastando los pulmones. ¿Listo? ¿Por quién le aplasta? El bebé. ¿Listo? Entonces, toda esa situación cambia lo que es la distribución de ciertos medicamentos que queramos administrar por vía respiratoria. ¿Listo? Y por último, en el parte del hígado va a haber un aumento de la perfusión hepática. ¿Listo? Y va a haber una alteración más que todo del citocromo P450. Ya va a ser más activo, va a aumentar su capacidad, no su capacidad, sino va a aumentar su metabolismo del mismo. Entonces, la mujer embarazada metaboliza más rápido medicamentos que una persona normal. ¿Listo? Entonces, por tal motivo, ciertos medicamentos se van a metabolizar al tiro, más que todo anestésicos, toda esa situación. Por eso, digamos, es que a veces es difícil dormir a una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque su aumento de lo que es la parte del metabolismo está alterada, entonces ella procesa muy rápido los medicamentos. ¿Ya? Entonces, hemos visto que hay cambios a nivel cardiovascular, a nivel de la distribución de los medicamentos que se van a distribuir de manera más lenta, debido a que hay un aumento de lo que es el volumen como tal. Hemos visto que hay una disminución de los volúmenes corrientes y un aumento de la frecuencia respiratoria de la parte respiratoria. Hemos visto que hay un aumento de la tasa de filtrado glomerular, por tal motivo hay un aumento de la eliminación y hay un aumento del metabolismo hepático y del citocromo P450. Todas estas características que les estoy diciendo, le van a dar a la mujer embarazada que los medicamentos actúen de una manera distinta. ¿Listo? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que por los cambios fisiológicos puede ser que mi medicamento no me esté funcionando muy bien. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la mujer embarazada ha cambiado completamente su fisiología. ¿Ya? Entonces, bueno, a repetir. Entonces, por ejemplo, en la absorción, ¿listo? Va a haber una disminución de la motilidad intestinal, aumento del pH gástrico y por ende va a haber náuseas y vómitos. Eso va a disminuir mi biodisponibilidad oral. ¿Por qué pasa esto? Pues por procesos estrogénicos, más que todo la parte de la motilidad intestinal. Entonces, si va a aumentar su pH gástrico, mi mujer embarazada es predisponente a presentar gastritis, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para eso? Medicamentos contra la gastritis. ¿Y cuál le vamos a dar? Pues eso vamos a seguir analizando más adelante. ¿Ya? En cuanto a la distribución, como hemos indicado, por el aumento del volumen plasmático, hay una hemodilución, ¿listo? Va a haber una disminución de la albúmina y por ende va a haber un aumento de la fracción libre, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Puede ser más rápido que una mujer debido a que no hay una unión a ciertas proteínas que tenga un efecto tóxico más precoz que otro paciente. Hemos vuelto a repetir, hay un aumento de lo que es el metabolismo hepático, más que todo del CYP450, pero también no es el único, el CYP3A4, el CYP2D2, el CYP129, ¿listo? Aumenta. Y disminuye el CYP1A2 y el CYP1219, ¿listo? Y la eliminación, como les he indicado, es mayor. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la tasa de filtrado glomerular. ¿Ya? Ahora, la clasificación. ¿Listo?
hay dos tipos de clasificación. La más conocida, por si acaso, es la clasificación del A, B, C, D y X, ¿ya? ¿Y qué consiste este? A es en que no hay riesgo demostrado en humanos, ¿listo? O en animales, ¿ya? B es sin riesgo en animales, pero no está confirmado totalmente en humanos. El riesgo C no descarta beneficio, y aquí ya vamos lo que es riesgo-beneficio, ¿ya? Y el D es indicios de riesgo fetal humano. ¿Qué quiere decir? Que el D puede causar malformaciones a nivel fetal o puede causar daño a nivel fetal. Y en el X está medicamentos que están completamente contraindicados durante el embarazo. Esta es la clasificación clásica. Sin embargo, en las últimas gestiones ha habido una nueva categorización. ¿Listo? El B1, el B2 y el B3. ¿Listo? Que no se usa mucho, pero está descrito en la literatura. El B1 es estudios en animales no demuestran daño, ¿ya? Aquí en el B2 los estudios no son concluyentes, en pocas palabras, ¿ya? Y en el B3 los estudios muestran daño significativo a animales o humanos, ¿listo? Unos creen que es más fácil hacer esta categorización, otros indican que es más fácil hacer la categorización clásica. La mayoría de los medicamentos, los riesgos están puestos en categoría clásica, así que vamos a abocarnos más en categoría clásica, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, A sin riesgo, B con riesgo, sin riesgo en animales, pero no está confirmada en humanos, C, se ha visto cierto riesgo en animales, pero no se sabe si hay riesgo a los humanos, o sea, no se descarta el riesgo en humanos, ¿listo? Entonces aquí vamos a caer en lo que es riesgo-beneficio y de indicios de que hay complicaciones que puede perjudicar al feto y que solo tendríamos que usar estos medicamentos en extrema necesidad y por último los contraindicados. En pocas palabras, esto puedo usar con precaución, esto es riesgo-beneficio, voy a ver si beneficia a mi mamá o no, esto es extremadamente necesario, o sea, no veo riesgo-beneficio aquí, digamos, tengo que utilizarlo porque si no se me muere la mamá, perdón por el bebé, pero no me queda otra opción, y en el X está absolutamente contraindicado, ¿ya? Estos sistemas tienen un problema, y es el riesgo cronológico en el que les mostré, en el que les indiqué que, por ejemplo, a veces el medicamento puede ser contraindicado o puede dar más efecto en ciertos momentos del embarazo. Como por ejemplo en la organogénesis tendría más efectos adversos ciertos medicamentos que en la periodo fetal, como en la parte final tienen más riesgo otros medicamentos, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo. ¿Ya? Otro de los puntos que no ve, digamos, por ejemplo, la regla de lo que es la clasificación que les mostré, es que la mujer no solo va a estar embarazada por siempre, ¿no ve? Sino es que también en algún momento va a dar lactancia. Por tal motivo hay que ver qué medicamentos pueden pasar la leche, ¿listo? Y cuáles no. O sea, cuáles, digamos, puedo seguir manteniendo a mi mujer embarazada con lactancia, ¿listo? Entonces igual tienen que saber. No solo es decir, está embarazada, ya salió del embarazo, ahora que tome lo que tengo que tomar. No, porque igual hay muchos medicamentos que se distribuyen por la leche. Y por último, el potencial reproductivo. Si, por ejemplo, quiero, por ejemplo, que mi mujer embarazada, no sé, ya no se embarace, digamos, la mujer que ya dio a luz, ya no se embarace, sin embargo, por ejemplo, toma medicamentos para ¿cómo se llama esta situación? Para su estatus epiléptico, entonces tengo que tener cuidado de darle ciertas hormonas, por ejemplo, la pastilla diaria. ¿Por qué? Porque hace interacción con lo que es el medicamento, puede ser que no funcione mi tratamiento anticonceptivo, ¿listo? Que ya hemos mencionado en algunos momentos. ¿Listo? Por ejemplo, en el tema de tuberculosis hemos dicho, hay que tener cierto cuidado con este medicamento y con este otro medicamento. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada puede embarazarse porque inhibe su efecto de acción de las pastillas anticonceptivas. Entonces, la mujer como tal, tenemos tres estados o tres periodos que tenemos que analizar: el embarazo, la lactancia y también el potencial reproductivo y la asociación de medicamentos anticonceptivos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque una mujer que ya tiene a su bebito no quiere embarazarse tampoco al año siguiente o dentro de 2 años.
busca métodos para cuidarse, y ahí también es donde ustedes tienen que entrar, porque vamos a empezar a ver las interacciones de los distintos medicamentos o fármacos. ¿Listo? El mapa cronológico de riesgos, ¿ya? Vuelvo a repetir, esto es mayormente en el primer trimestre de embarazo, ¿ya? Durante la fase de implantación de los 20 días, ¿ya? Es la ley de todo o nada. ¿Qué quiere decir? Si el embrión se afectara por algún medicamento que tomó la mamá durante esta etapa, lo más probable es que si tiene una malformación grande se vaya a abortar. ¿Listo? Entonces, muy raros son los fetos que, digamos, la mamá, digamos, que ha tomado, no sé, digamos, metotrexate, por ejemplo, durante esta etapa del embarazo, porque es una paciente lúpica, mayormente lo tiende a abortar, ¿ya? Pero si es que ha logrado subsistir ese periodo, ¿listo? Tenemos que estar atentos con este periodo de las 21 días hasta las 12 semanas, como les indiqué, que es el momento de la organogénesis, ¿listo? Y es aquí donde tenemos que tener mayor cuidado de no dar ciertos medicamentos. ¿Por qué? Porque si nosotros damos medicamento que pueda afectar, listo, aquí a la mamá o al feto en esta etapa, vamos a traer efectos teratogénicos, ¿listo? El caso más común es de la focomelia, ¿no ve? Ahí en el medicamento, ahorita me dio el nombre, que se distribuyó durante los años 60 o 50, que era dado para lo que es el dolor de cabeza. ¿Listo? Se dio como medicamento para el dolor de cabeza, pero ¿qué empezaron a ver? Que después de unos días, después de los nacimientos había muchos niños que estaban que nacían sin manitos, sin piecitos, toda esa situación. Y vieron que era en este momento, en el momento de la organogénesis, donde la mayoría de las mamás había tomado ese medicamento, ¿ya? Entonces, el periodo más crucial es esta etapa, ¿ya? Y el segundo y el tercer trimestre es una etapa de desarrollo. No quiere decir que no cuidemos al feto o que no le demos medicamentos, sino es que, como ya hemos pasado el periodo de organogénesis, órganos no se van a modificar. Sin embargo, puede haber una toxicidad funcional, una disfunción de los órganos. ¿Por qué? Porque hay que ver que el riñoncito del bebé, el hígado del bebé va a empezar a funcionar también, no solo es la mamá, también del bebé empiezan a funcionar durante el segundo trimestre. Entonces el bebé va a empezar a metabolizar lo que la mamá se meta, pero puede metabolizarlo para bien o puede metabolizarlo para mal, ¿listo? Causando procesos tóxicos en el propio bebé, ¿listo? Causando retraso de crecimiento intrauterino o causando disfunción o que los órganos que ya se han formado se empiecen a madurar, que es lo que pasa mayormente con lo que es medicamentos como los aminoglucósidos, que no se toman en esta etapa. No es que el niñito haya nacido sordo porque no se ha formado su oído, se ha formado su oído. El problema ha sido que no ha habido una maduración completa de ese oído. ¿Y por qué? Porque le hemos administrado un aminoglucósido en una época que no era. ¿Listo? El primer trimestre es la ventana teratogénica, como les he indicado. Ya todos los fármacos liposolubles que tengan un peso molecular a menor a 800 daltons pueden pasar la barrera hematoencefálica, ¿listo? Entonces aquí mucho va a depender de la dosis del medicamento que esté tomando y de la susceptibilidad del órgano, ¿ya? Entonces, mayormente la etapa del primer trimestre, solo un 0.17 a 1% de los efectos congénitos son atribuibles a medicamentos, ¿listo? Pero no quiere decir que no exista, ¿ya? ¿Por qué mayormente lo ponen en medicamentos? Porque, como les digo, a veces el producto no se logra formar, tiene mucha malformación, no se forma y se lo abortan las primeras semanas. Sin embargo, si logra sobrevivir, digamos, el aborto, el bebito, lo más probable es que vaya a tener una malformación. ¿Listo? Entonces, esa malformación es tal vez por el uso de medicamentos que no deberíamos haber usado, ¿ya? Alteraciones en el segundo y tercer trimestre, mayormente aquí ya no estamos hablando de lo que es la formación del órgano. Vuelvo a repetir, estamos hablando del crecimiento del órgano y de la maduración del órgano. ¿Listo? Entonces, no hay órganos nuevos, solo que hay un retraso de la maduración del crecimiento de los mismos. Empieza a haber una disfunción orgánica, ¿ya? Y esta disfunción que en el órgano que ya estaba, empezó a crecer mal, es lo que causa, no es una malformación, sino un problema sistémico del niño. ¿Listo? Esto va a traer complicaciones periparto o postnatales, ¿listo? Causando que el bebito al nacer muera, ¿listo? O
que pueda causar, digamos, que el niñito tenga ciertas complicaciones o tenga que subsistir de ciertos dispositivos. ¿Ya? Donde hemos visto esto mayormente en los síntomas de abstinencia, por ejemplo, donde había bebitos que nacían, que su cuerpo pedía que, por ejemplo, siga el tóxico en el cuerpo del bebito, ¿listo? Pacientes muy tristes, frágiles, ¿ya? Entonces, nosotros al saber esta situación, tenemos que ver que hay ciertos momentos para dar ciertos medicamentos, ¿ya? A lo que nosotros íbamos, ¿ya? Teratógenos comprobados, contraindicación absoluta, ¿listo? Contraindicado, retinoides, ¿por qué? Porque producen alteración del sistema nervioso central, cardiovascular y oído. IECAS y ARA2, ¿por qué? Porque los IECAS y ARA2 van a producir displasia tubular renal congénita y luego hidráulicos, ¿ya? Anticoagulantes, van a causar embriopatía, ¿ya? Anomalías esqueléticas. Misoprostol, bueno, no hay que hablar de misoprostol, causa el aborto como tal, pero también puede producir síndrome de Mobius, parálisis de pares craneales, ¿ya? Metrotexate, malformaciones craneoencefálicas y sistema nervioso central. Talidomida, la talidomida era el medicamento que se prohibió, ¿listo? Y del cual empezamos recién a hacer estas clasificaciones y estos estudios en mujeres embarazadas gracias a este medicamento, porque hubo casi como 10,000 niños, si no me equivoco, son los que han nacido con malformaciones gracias a este medicamento. Son muchos. ¿Qué es la famosa focomelia? ¿Listo? Y antitiroideos, porque puede producir atresia de coanas, aplasia de cutis, sin contar que ciertos antitiroideos pueden producir lo que es displasia de tiroides. ¿Ya? Les voy a pasar el texto hoy día para que puedan leerlo para mañana. Son 3 PDFs. Ahí hay más medicamentos, por si acaso, que están contraindicados, indicados y en qué momento. ¿Listo? Riesgos específicos, entre semanas, digamos. ¿Quiénes están más o menos contraindicados? AINES, ya hemos hablado de los AINES, contraindicado a partir de la semana 28-30. ¿Por qué? Conducto persistente del ductus arterioso y puede producir oligomelanos. Tetraciclinas, después de las 15 semanas. ¿Por qué? Alteración ósea. ¿Listo? Aminoglucósidos, en cualquier momento el aminoglucósido está contraindicado. ¿Por qué? Por la oto y la neurotoxicidad fetal. Irreversible, ¿qué quiere decir? Puede ser que tu bebita nació con buen oído, le has pasado tus aminoglucósidos, entonces vas a tener un niño sordo. ¿Listo? Corticoides. ¿Listo? Corticoides. ¿Por qué los corticoides? Pueden producir supresión adrenal. Se ha visto también reducción de perímetro craneal y no solo eso, sino que también se ha visto que puede traer trastornos en el entendimiento y el aprendizaje de los recién nacidos. ¿Listo? Bueno, de los niños en etapa escolar. ¿Ya? Entonces, solo hay que administrarse en casos necesarios, ¿ya? Excepción de lo que hemos hablado en algún momento, que es la maduración fetal. Se les puede madurar, pero tampoco se les madura excesivos. Es una dosis nomás, 2 dosis máximo. ¿Listo? No hay que pasarle corticoides todo el rato. ¿Listo? Ahora, alternativas para el manejo. ¿Listo? Si tengo un paciente que está con fiebre o dolor, ¿cuál es mi mejor opción? Paracetamol. ¿Listo? ¿Ya? Claro que evitar el uso excesivo o crónico, ¿listo? En el caso de hipertensión arterial, han visto que no podemos usar ECAS y ARA2, pero podemos usar labetalol, metildopa o nifedipino. En caso de asma bronquial, se puede utilizar budesonida y rescates de salbutamol, ¿listo? No estamos indicando como salbutamol, bromuro dipatropio, porque esos causan ciertas malformaciones. Alergias, antihistamínicos de clase 2. ¿Cuáles son? La loratadina y la cetiricina, ¿ya? Diabetes gestacional, ¿listo? O personas diabéticas. Hay que cambiar sus medicamentos por insulinas y tal vez en muchos casos, tal vez metformina puede tomarla, ¿no? ¿Listo? Drogas de abuso, que mayormente hay. No pueden tomar alcohol, ya sabemos por qué. Tabaco, cocaína o ciertos tipos de opiáceos. ¿Listo? Entonces, ya viendo esa situación, les voy a pasar los PDFs donde está explicado más a detalle lo que son los medicamentos que tiene y que no puede tomar, en qué momentos del embarazo. ¿Listo? Estamos viendo que, que el manejo de la medicación o de la farmacología en la mujer embarazada es distinto, ¿ya? Uno, por sus cambios fisiológicos que presenta. Dos, por el periodo del feto en el que vayamos a dar el medicamento. 3, que no siempre todos son teratogénicos, sino algunos simplemente van a disminuir o van a alterar lo que es
el crecimiento del órgano, ¿listo? ¿Ya? Hay que ver los riesgos, beneficios. Pacientes con tratamiento crónico tienen que seguir con su tratamiento, hay que buscar alternativas de tratamiento y hay que buscar la dosis más eficaz. ¿Listo? Hay que mayormente intentar mantener una monoterapia, evitar la polifarmacia en las mujeres embarazadas, ¿ya? Y hay que siempre monitorizar a nuestra mujer embarazada, ¿ya? Esas son las reglas básicas que tenemos que tener cuando veamos o hagamos lo que es el manejo farmacológico, ¿ya? Entonces, lo mismo, los de la FAGO, los de la CEGO lo decían, que la evaluación de riesgo farmacológico requiere abandonar las reglas universales. El tratamiento se logra integrando la fisiología de la mamá, de la gestación y las necesidades individuales de cada paciente. Hay que ser aquí únicos. No es la misma receta para todos. ¿Listo? Aquí hay que ser lo más detallistas posible porque no es solo una vida, son 2 vidas y como les indica en algún momento, ni siquiera 2 vidas, a veces son 3 vidas porque una familia depende de la mamá. ¿Listo? Ya, entonces, yendo de a toda esa situación, esos serían los temas. Mañana he ganado. A ver, déjame ver, ¿siguen vivos ahí? Ya. Sí, Todos quieren doctor. hacer en la noche. Su examen. A las 7 entonces. Doctor, la doctora Doritza dice que su horario está disponible. ¿No podría ser en la mañana? Sí, doctor, por favor. Pues que yo no Sí, sé si voy a poder doctor. mañana. ¿Qué hora quieren hacerlo mañana? ¿Podría ser hasta las 10, doctor? O tal vez 9. Es que algunos vamos a viajar recién. Pero 7:30. las clases son virtuales y el examen es virtual. ¿Dónde tienen que viajar? A Perú, doctor. A ver. Pero no tiene nada que hacer con la doctora. No, doctor, la doctora ya terminó la anterior semana. Si no tiene nada que hacer con la doctora, a ver, nueva encuesta. Tienen 1 hora para responder. ¿Listo? Según lo que gane la mayoría en esa hora, vamos a ver. ¿Ya? Listo, eso sería todo. Espero, la verdad no me gustó mucho este final de hito, pues sin embargo, espero que hayan aprendido algo. Y si no, lean sus libros, ¿ya? Espero que me sigan escuchando. A ver si nos volvemos a encontrar, ¿ya? Espero que les vaya bien, ¿ya? Doctor, Y disculpe. El ¿qué? horario, la encuesta que acaba de enviar ahorita es 10 de la mañana y 7 de la mañana, ¿verdad? 7 de la noche, Ah, sí, ya. 19 dice. Ay, sí, bueno, ya. ¿Ya? ¿Listo? Doctor, Entonces, cuídense. disculpe, Dime. doctor. Tenía problemas de conexión, doctor, y no leía la lista. No sé si me podría considerar. No. Otra cosa. Tienes -1, Choco. Pásenos las diapas, doctor, por favor. Está bien, doctor. Porque estaba ya hace rato, se esperado 5 o 10 minutos. No es que no haya entrado ese rato, digamos. ¿No ve? Entonces, saben que los espero, porque luego se quejan. Nega. Listo, estudian, está en sus libros, todo es de sus libros. ¿Ya? Son solo 3 temas.